Bien, continuaremos con este ejercicio del número 36. También se trata de un tubo de Venturi. Considera el tubo de Venturi acoplado al tubo en U, como se observa en la figura. Si el desnivel en el tubo en U es de 1.19 pies y el fluido del manómetro es mercurio, 13.600 kilogramos por metro cúbico, calcule el flujo de agua en la tubería vertical. Okay, bien, entonces tenemos este sistemita. Nos muestran acá el diámetro de la sección más angosta de 6 pulgadas en el punto A, 6 pulgadas. En el punto B el diámetro es mucho más ancho y su diámetro es 12 pulgadas, ¿no? Estas doble comillas generalmente se usa para notación de pulgadas, en este caso. La distancia de separación entre estos dos puntos A y B es 30 pulgadas y este desnivel que se forma en el tubo en U, que es mercurio, el fluido que tenemos en el tubo en U, ¿no? Aparte de agua, del fluido que está fluyendo acá en el tubo vertical. Entonces, ese desnivel entre las alturas es 14.3 pulgadas. Que 14.3 pulgadas, si lo transformamos a pies, resulta que es lo mismo de 1.19 pies. ¿Ya? Bien, entonces hay que calcular el flujo de agua en la tubería vertical, ¿no? ¿Cuánto es el caudal? Básicamente lo que nos están preguntando es el caudal, cantidad de volumen de agua que está circulando por el tubo vertical. Muy bien, entonces los datos que tenemos son el diámetro en el punto A, en la sección angosta, 6 pulgadas. Eso transformado a centímetros es 15.24 centímetros. Lo mismo para el diámetro en la parte ancha, en el punto B, 12 pulgadas, en centímetros 30.48 centímetros. Y de ahí es fácil a metros también, ¿no? El desnivel que se produce en el tubo en U, en el fluido mercurio, 14.3 pulgadas, eso transformado a centímetros, ¿no? Y lo mismo esta altura H, que es entre los puntos A y B, 30 pulgadas, en centímetros igual, 76.2. Bien, entonces en base a esos datos vamos a resolver el problema. Por supuesto tenemos la densidad del mercurio, que nos dan ya como dato 13.600, y el fluido que está circulando por la tubería vertical es agua. Entonces la densidad del agua igual ya lo tenemos, 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, en base a esos resultados hay que calcular el caudal, cuánta cantidad de volumen por unidad de tiempo está circulando por el tubo vertical. Bien, entonces, igual, antes ya habíamos resuelto este mismo sistema, solo que la tubería era de forma horizontal, ¿no? En este caso es vertical, entonces la misma estrategia es, solo que antes lo habíamos resuelto conociendo el caudal que circulaba por la tubería y calculábamos el desnivel en el tubo ¿no? En este caso, ahora lo que conocemos es el desnivel, hay que calcular el caudal, y en este caso es la tubería vertical. Entonces, la misma estrategia es, ambas ecuaciones vamos a aplicar como la ecuación de Bernoulli, la ecuación de continuidad, la definición de caudal y la variación de la presión en función de la profundidad para un fluido líquido en reposo. Bien, entonces tenemos esa diferencia de alturas entre la parte ancha y angosta en el tubo vertical y esa desnivel en el tubo en U para manejarlo todo de forma literal, ¿ya? Y en la ecuación final reemplazar los datos. Entonces, por la ecuación de continuidad, que es igual al caudal, el caudal es el área transversal por la velocidad del fluido en ese mismo punto, ¿no? El área transversal. Entonces, el área transversal se tiene de cualquiera de los puntos, ya sea en el punto A o en el punto B. ¿No? Entonces, lo que nos faltaría para el caudal es la velocidad. Es lo que necesitamos para conocer el caudal. Entonces, eso es lo que vamos a buscar, determinar la velocidad. Entonces, para eso vamos a utilizar esta ecuación de Bernoulli, aplicados en los puntos A y B, y también la ecuación de la variación de la presión con la profundidad, ¿no? Bien, entonces, partiendo por la ecuación de Bernoulli, recuerden, necesitamos solo la velocidad en cualquiera de los puntos, en A o en B, la velocidad en B o la velocidad en A, ya, no importa. Bueno, tal vez se está moviendo hacia abajo, ¿no? Bueno, eso es
Algo particular también de las ecuaciones, que no nos dicen cuál es la velocidad del movimiento del fluido, no nos dicen la dirección, simplemente su magnitud. Bien, entonces la ecuación de Bernoulli aplicada al punto A. Entonces en el punto A la presión es P sub A y obviamente acá estamos definiendo a este nivel de altura sobre el punto B. Ahí estamos definiendo nivel de altura Y igual a 0, ¿no? Para trabajar sobre este roje Y justamente. Bien, con otro colorcito vamos a hacer eso, no se nota. Entonces a esa altura Y igual a 0. A ver, que hay que solicitud. Bien, a esa altura Y igual a 0, ¿no? Entonces, el punto A se encuentra a una altura H mayúscula, que acá hemos anotado, que es 30 pulgadas, ¿no? Entonces, rho GH, ¿no? Densidad del fluido, obviamente agua, gravedad por la altura H. En el punto A también hay velocidad del fluido, hay movimiento del fluido, entonces un medio de la densidad por la velocidad en ese punto, B sub A al cuadrado. Bien, la misma ecuación de Bernoulli ahora aplicado al punto B. En el punto B la presión es P sub B, subíndice B. En ese punto, como hemos definido Y igual a 0, entonces rho GY en ese punto es ese 0. Como Y es 0, 0 por la gravedad y la densidad, 0 nomás. En el punto B sí hay velocidad del fluido, por lo tanto un medio de densidad, la velocidad en el punto B al cuadrado. Bien, esa es la ecuación que tendríamos por la ecuación de Bernoulli aplicada a ambos puntos, al punto A y al punto B. Bien, entonces debemos determinar cualquiera de las velocidades, B de A o B, la velocidad en el punto A o la velocidad en el punto B. Bien, entonces para relacionarlos, utilizamos la ecuación de continuidad, porque acá tenemos una sola ecuación y son dos incógnitas, las velocidades BA, la velocidad en B, y también tenemos otras incógnitas como las presiones también. Entonces, primero con la ecuación de la continuidad, que es el área transversal por la velocidad de una constante, igual, A por B lo aplicamos al punto A y luego al punto B también. Entonces, la ecuación sería el área transversal en el punto A por la velocidad en el punto A, igual al área transversal en el punto B por la velocidad B. Bien, de acá despejamos una velocidad y lo reemplazamos en la otra ecuación de Bernoulli. Bien, en este caso despejamos la velocidad B, el área transversal en B pasa a dividir y esta ecuación lo reemplazamos en la ecuación de Bernoulli. Por lo tanto, tendríamos de esta forma, ¿no? Todo es lo mismo que en la ecuación de Bernoulli, solo que en la velocidad de B está todo esto. Acá me confundí, esto debía ser velocidad de A, ¿no? Esto debe ser A al cuadrado, ¿no? Porque estamos reemplazando la velocidad de B. Muy bien, y despejamos factorizando. El cuadrado afecta a ambos, al cociente de las áreas transversales y a la velocidad A. Entonces, distribuyendo ese cuadrado y factorizando la presión P sub B que está sumando pasa a restar, en realidad al revés, ¿no? La presión A está sumando pasa a restar y damos vuelta a toda la igualdad, ¿no? Este cuadrado que tenemos acá en el cociente de las áreas transversales está sumando, pasa al otro lado de la igualdad a restar, por eso negativo acá, y al mismo tiempo se da vuelta toda la igualdad. ¿No? Eso para obtener en el lado derecho de la ecuación estas velocidades B sub A, ¿no? Para poder despejarlo. Lo vamos a factorizar y lo vamos a despejar. No, pero antes, para conocer esa velocidad BA, es necesario conocer esta diferencia de presiones, la presión B menos la presión A. Y eso lo vamos a conocer aplicando variación de la presión en función de la profundidad para un fluido líquido. Para utilizar esta relación, esta diferencia de alturas, H minúscula, que aparece en las superficies del fluido mercurio que tenemos acá. Muy bien, acá lo único que se ha hecho es factorizar, ¿no? Un medio de la densidad y la velocidad al cuadrado. Entonces, de acá quedó 1 menos este cociente de las áreas transversales al cuadrado. Bien, ahora determinaremos esa diferencia de presiones para que se genere esta diferencia de alturas en el mercurio, H. Bien, entonces, acá la presión es P sub A en el punto A. Entonces, como este extremo de acá se encuentra al mismo nivel de altura o al mismo nivel de profundidad, también la presión en ese punto es P sub A. ¿No? Lo que vamos a hacer es, en resumen, la misma estrategia de anteriormente hemos utilizado. En acá, en la interfaz entre agua y mercurio, vamos a calcular la presión P,
A ese mismo nivel de altura o profundidad, vamos a calcular por el brazo derecho, en ese mismo punto, la presión P, que debería ser la misma. Entonces, por el lado izquierdo calculamos la presión P, por el lado derecho también, e igualamos ambas ecuaciones, ¿no? Para conocer cuánto es P sub A menos P sub B y reemplazarlo en esa ecuación de Bernoulli que le hemos dejado en pausa momentáneamente. No es la estrategia. Entonces, para calcular esta presión P por la parte derecha, tenemos dos fluidos. Entonces, lo vamos a hacer con dos trayectos. Una primera parte lo vamos a calcular la presión en el interfaz, en el punto límite, en el brazo derecho entre agua y mercurio, debido a esta columna de agua. Una vez que lo conozcamos, otra vez hacemos lo mismo para calcular finalmente esta presión P en el brazo derecho, ¿no? Debido a esta pequeña columna de mercurio. Y lo mismo hacemos en el punto, en el brazo izquierdo. Ahí la presión es P sub B, lo mismo que en este punto, de tal modo que calculamos la presión P en el interfaz debido a esa profundidad, debido a esa columna de agua. ¿Okay? Es básicamente. Entonces tenemos la presión P sub A ahí, en ese punto, y la presión P sub B es en este punto de acá. Está al mismo nivel de altura, al mismo nivel de profundidad. Entonces la presión es P sub B acá. Entonces en ese mismo punto, que está al mismo nivel, también la presión es P sub B. Entonces la presión P lo vamos a calcular en el brazo izquierdo, en el interfaz, en el punto límite, en el punto de separación entre mercurio y agua. Y también lo vamos a hacer a ese mismo nivel de altura y profundidad en el brazo derecho. ¿No? Entonces, esta profundidad de esta columna de agua en el brazo izquierdo es H', la vamos a llamar H', ya debido a esa profundidad. Y en el brazo derecho vamos a aplicar lo mismo. Bien, por lo tanto, esta presión P, primero por el brazo izquierdo, por el lado izquierdo, ¿no? Calculando esa presión P, sería igual a la presión a profundidad cero. ¿Dónde es nuestra profundidad cero? En el punto B. Ahí justamente estamos definiendo profundidad cero para aplicar esa ecuación. ¿No? Eso lo podemos hacer gracias al principio de Pascal. Entonces, ahí es nuestra profundidad cero. Entonces, presión a profundidad cero sería la presión P sub B. ¿No? Presión P sub B. Aquí está, esta es la ecuación que estamos aplicando, ¿no? Por el lado izquierdo. P sub B. Más densidad del fluido. Esta columna de fluido se trata de agua, entonces densidad del agua nomás. Densidad del agua por gravedad y profundidad. Como acá hemos definido profundidad cero, y este punto P respecto a ese punto, al punto B, se encuentra una profundidad H'. Por eso H' acá. Y listo, ya está. Esa primera ecuación, esta primera presión, calculada en el brazo izquierdo del tubo. Bueno, acá lo anotaremos. Brazo izquierdo. Ya por el brazo izquierdo. Calculado la presión P. Ahora lo mismo hacemos en el brazo derecho. Vamos a calcular también esta misma presión P, que debería ser la misma, porque está al mismo nivel de altura y profundidad y estamos sobre el mismo fluido, mercurio. Entonces deberían ser iguales ambas presiones. Entonces calculamos esa presión P ahora por el lado derecho, solo que en el lado derecho vamos a aplicar dos veces esta ecuación. Primero lo vamos a hacer durante este trayecto, durante todo este trecho que se trata de agua, y luego durante este pequeño trecho de altura H que se trata de mercurio. Bien, entonces obviamente acá vamos a definir nuestro nivel de profundidad en el punto A para aplicar primeramente esa ecuación. Entonces en el punto A la nivel de profundidad es 0 y la presión en el interfaz, en este punto que están en el punto de separación entre agua y mercurio, en ese punto la presión es P'. Por lo tanto, esa presión P' va a ser igual a la presión a profundidad 0. Entonces, la profundidad 0 estamos definiendo acá, en el punto A, y en el punto A la presión es P sub A, más densidad del agua, todo esto se trata de agua, densidad del agua, gravedad y profundidad. Entonces, toda esta profundidad, ¿cuánto es? Es la suma de este trecho, H mayúscula, ¿no? Y le sumamos este pequeño trecho H mayúscula, ¿no? Todo eso es la profundidad, ¿no? H mayúscula más este pequeño trecho que tenemos acá. Y este pequeño trecho es la diferencia entre H' menos H. Es decir, la profundidad sería H más H' menos H, ¿no? Toda esta profundidad, hasta P'. ¿No? A H mayúscula le estamos sumando este pequeño trechito, y ese pequeño trecho es la diferencia entre H' menos H. No, H' menos H es ese pequeño trecho.
Ese le aumentamos H mayúscula y ya está. Todo eso es la profundidad. Es lo que tenemos acá. H mayúscula más H' menos H, las minúsculas. Bien, ese es P'. Ahora hacemos otra vez lo mismo, ya conocemos P', pero para calcular en el punto P finalmente, debido a esa columna de fluido que es mercurio. Ahora otra vez hacemos nivel de profundidad cero ahí, justamente en el interfaz, en el punto de separación entre agua y mercurio, ¿no? Otra vez aplicamos esta misma ecuación, variación de la presión en función de la profundidad para un fluido líquido en reposo, ¿no? Entonces, ahí es, ahora sí, nuestro nuevo nivel de profundidad cero. Bien, entonces la presión P finalmente va a ser entonces igual a la presión a profundidad cero, y a profundidad cero estamos en el punto donde la presión es P'. Entonces P igual a P' más esta columna del fluido se trata de mercurio, por lo tanto densidad del mercurio, gravedad y la profundidad. Entonces esta profundidad es H minúscula nomás. Y ya está, la presión P. Esta presión P' reemplazamos en la ecuación, ¿no? Para saber cómo es la presión P finalmente. Entonces, es todo esto, ¿no? Esta densidad por gravedad entra a multiplicar en el paréntesis y tenemos esta expresión. Es la presión P. Entonces, esta expresión lo hemos calculado por el lado derecho del tubo en U, y esta presión P también, que es la misma, por el lado izquierdo del tubo en U. Ambas presiones son iguales, por lo tanto, las igualamos. ¿Ya? Acá, igual, entrando a multiplicar la densidad en el paréntesis, obtenemos eso, ¿no? Entonces, igualando las presiones, ambas presiones igualando, la ecuación que tendríamos sería de esta forma. No, este es por el brazo izquierdo, la presión P calculada por el brazo izquierdo, y todo esto es la presión P también, pero calculado por el brazo derecho del tubo en U. Bien, rho GH' se simplifica, ¿no? Porque H' justamente ha sido no era un dato de problema, sino que lo hemos tomado acá, le hemos dado ese valor para poder resolver el sistema, ¿no? No es un dato conocido. Al final se ha simplificado, no importa cuánto sea este H' en este caso. Muy bien, entonces, igualando se simplifica H', ya deja de molestar. Presión P sub A que está sumando pasa a restar, y de esa forma obtenemos esta diferencia de presiones entre el punto B y el punto A, que es igual a todo esto. Es igual a todo esto. Entonces, esta ecuación que tenemos la diferencia de presiones, la vamos a reemplazar en esta anterior ecuación que lo habíamos encontrado de aplicar Bernoulli y la ecuación de continuidad. Acá, para conocer finalmente esta velocidad P sub A. Es lo que nos interesa para poder reemplazar en esta ecuación del caudal, ¿no? Porque la área transversal ya lo tenemos, a través del diámetro se va a calcular eso. Una de las velocidades nomás nos falta, ya sea en el punto A o en el punto B. Es lo que estamos encontrando acá. Y para eso necesitamos esta diferencia de presiones. Bien, por lo tanto, esta diferencia de presiones es reemplazada en esa ecuación de Bernoulli, ¿no? Que es esta, acá lo vamos a anotar para que se note dónde estamos reemplazando. Entonces, reemplazando esa diferencia de presiones, tenemos toda esta ecuación. Toda esta ecuación. Muchas cantidades también se van a simplificar, como esta de acá, densidad del agua, gravedad H mayúscula, ¿no? Se simplifica. De acá factorizamos, bueno, despejamos la velocidad A. Entonces, 2 pasa a multiplicar, la densidad pasa a dividir. Entonces, GH podemos factorizar de acá, del lado izquierdo de la igualdad. Entonces, sería densidad del mercurio menos densidad del agua, ¿no? Bien, acá también se ha reemplazado el área transversal por el diámetro, ¿no? Como nos dan el diámetro, evidentemente se trata de una superficie transversal circular. Por lo tanto, el área de una circunferencia, pi cuartos, diámetro al cuadrado, ¿no? Donde pi cuartos también se van a simplificar. Entonces, factorizando, como se había dicho, G por H, entonces tenemos la densidad del mercurio menos densidad del agua, pi cuartos se ha simplificado, tenemos esto. Entonces, 2 pasa a multiplicar, densidad pasa a dividir, y todo este corchete que tenemos acá multiplicando la velocidad pasa a dividir también, ¿no? Acá está, y el cuadrado de la velocidad pasa como raíz. Esa sería la velocidad en el punto A. Por lo tanto, el caudal sería aplicado en el punto A, el área transversal en el punto A, multiplicado por la velocidad en el punto A también. Entonces, el área transversal, la velocidad A ya lo tenemos acá, de forma literal los reemplazamos, el área transversal pi cuartos diámetro A al cuadrado,
¿no? De esta forma, reemplazando los valores que tenemos el diámetro en ambas partes, ancha y angosta, densidad del mercurio 13.600, densidad del agua 1000, gravedad 9.8 y H también es un dato. No, también es un dato, ¿no? H acá está, 14.3 pulgadas en centímetros 36.32. Eso transformar a metros no es nada difícil, ¿no? Tenemos los diámetros y H minúscula. H mayúscula no ha sido necesario para calcular ese caudal, ¿no? No ha sido necesario. Se ha simplificado al final de cuentas este dato que sí nos dan. Bien, el resultado 0.18, ¿no? Redondeado, metros cúbicos por segundo, que en litros por segundo sería 178.4 litros por segundo. Está fluyendo por esa cañería, ya por esa tubo vertical. Bien, ahora la dirección no es posible determinarlo por las ecuaciones, como son consecuencia, la ecuación de Bernoulli es una consecuencia de aplicar el principio de conservación de la energía solo trata con la rapidez, ¿no? Y la rapidez solo es el módulo de la velocidad, no te dice la dirección dónde es. Entonces, solo sabemos que este es el caudal con el cual está fluyendo y no sabemos en qué dirección, ¿no? Por supuesto, hay otras técnicas para determinar eso, ¿no? No sabemos si es en dirección hacia arriba o hacia abajo. Bien, eso sería en este ejercicio, jóvenes, muy parecido a lo que hemos hecho. ¿Tienen alguna pregunta en este ejercicio o alguna observación? Muy bien, pasaremos a este otro segundo ejercicio entonces. Muy bien, es lo mismo que antes habíamos resuelto, solo aplicado un globo aerostático. Bien, el ejercicio número 10. Un globo de aire caliente tiene un volumen de 2.200 metros cúbicos. La tela del globo, la envoltura, pesa 900 newtons. La canasta con su equipo y tanques de propano llenos pesa 1.700 newtons. Si el globo apenas puede levantar otros 3.200 newtons de pasajeros, desayuno y champán, cuando la densidad del aire exterior es de 1.23 kilogramos por metro cúbico, ¿qué densidad media tienen los gases calientes del interior? Bien, entonces tenemos un globo de aire caliente, un globo aerostático de esta forma, ¿no? Entonces, en este caso, estamos haciendo el análisis en un fluido gas, en el gas atmosférico nomás. Se cumple el mismo principio, lo mismo que habíamos visto, flotación de cuerpos en fluidos, sumergidos en fluidos, total o parcialmente. Entonces, este globo aerostático es básicamente lo mismo, solo que este globo aerostático está sumergido en un fluido gas. Entonces, experimenta lo mismo, esa misma fuerza boyante. Por eso estos globos ascienden, ¿no? Hay una fuerza que los empuja hacia arriba. ¿Y eso cómo sucede? Como ya sabemos, objetos, por ejemplo, en el caso del agua, objetos más densos que el agua se hunden, objetos menos densos que el agua tienden a flotar. Lo mismo ocurre con el aire. Objetos más densos que el aire se hunden en el aire y objetos menos densos que el aire tienden a emerger, tienden a flotar, ¿no? Y esos objetos menos densos que el aire son muy pocos, muy pocos. Por eso pocos objetos flotan en el aire. Bien, entonces lo que se hace en este globo de acá es calentar el aire de su interior, ¿no? Con combustible. Lo que se hace es calentar el aire exterior y por principios de expansión de gas, eso ya lo conocemos del colegio, cuando un gas se calienta, este tiende a expandirse, ¿no? Si se incrementa su temperatura, este se expande, incrementa su volumen. Entonces, como la densidad es masa sobre volumen, entonces al incrementar el volumen, una cierta cantidad de gas sale del globo. ¿No? El globo no se puede inflar, ese es el volumen del globo. Entonces, como el gas en su interior se expande, una cierta cantidad de gas sale del globo, por esta parte inferior. Sale del globo y esa cantidad de gas que queda dentro del globo al final termina siendo menos denso que el aire que está a su alrededor, menos denso. ¿Ok? Entonces, porque en un principio, si están a la misma temperatura, hay una cierta cantidad de volumen acá dentro del globo, ¿ya? Cuando están a la misma temperatura, el aire dentro del globo y el aire a su alrededor del globo, ¿no? Si están a la misma temperatura, ahí está, tienen la misma densidad, no flota.
No, pero cuando empezamos a calentar el globo, ese gas en el interior del globo se expande, ¿no? Entonces, al expandirse, este globo no va a cambiar de tamaño, por lo tanto, por la parte inferior va saliendo aire, va saliendo aire. En el interior queda menos cantidad de aire. En el interior queda menos cantidad de aire. ¿Ya? Entonces, el volumen del gas en el interior del globo permanece constante, no cambia, no cambia. Pero al calentarse, ese gas se ha expandido y una cantidad de aire salió por la parte inferior del globo al expandirse, ¿no? Al expandirse. No, porque no está restringido el aire, puede expandirse y salir del volumen del globo. Entonces, si esta cantidad, la cantidad de materia que hay en el gas se redujo, ¿no? Cantidad de materia gaseosa, de gas aire, se redujo en el interior del globo y el volumen permaneció constante, a consecuencia de la reducción de la cantidad de masa en el interior del globo, la densidad también decae. Lo que significa que el gas dentro del globo, al estar un poco más caliente, es menos denso. El gas dentro del aire es menos denso que la densidad del aire atmosférico alrededor del globo. Entonces, al ser menos denso, ese aire tiende a flotar, tiende a emerger, tiende a subir, tiende a ascender, tiende a ascender. Y por supuesto, los retienen en dirección opuesta el peso de la tela del globo, el peso de la canasta acá que lleva a los pasajeros, etcétera, ¿no? Bien, entonces, básicamente es el mismo principio. Fuerza boyante. Hay que trabajar con la fuerza boyante, la fuerza de flotación de Arquímedes en el sistema para resolverlo, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a calcular, la densidad media de los gases en el interior del globo. ¿Ok? Bien, para hacer estos eventos, generalmente lo que se prefiere es hacerlo en temporadas frías, ¿no? En épocas donde la temperatura ambiente llega a lo más bajo posible, ¿no? En invierno, por ejemplo, porque en esa temporada el aire está más frío, por lo tanto la densidad es mucho mayor del aire y calentar un aire en un globo se puede generar justamente esa diferencia de densidades que la que necesitamos, ¿no? Mientras más diferentes sean las densidades acá, con mayor razón o con mayor fuerza o mayor facilidad, esto va a ascender hacia arriba. Estos eventos, por ejemplo, no se ven en verano. En verano, como el aire es caliente, la densidad también baja y es difícil generar esa diferencia de densidades. No es tan fácil ya ascender en estos globos aerostáticos. Bien, entonces los datos que tenemos son estos. El volumen del globo, del volumen interior del globo, ¿no? Conformado por las telas, 2.200 metros cúbicos. Tenemos el peso de toda la tela que envuelve este volumen, 900 newtons. Con E mayúscula, el peso de la canasta, ¿no? Y todo el equipo con los tanques de propano, etcétera, ¿no? Y el peso de las personas que están acompañadas de su desayuno, champán, todo para celebrar, ¿no? Bien, entonces, todos esos son los datos que tenemos. Es un análisis de dinámica simplemente. Hacemos dinámica entonces en el sistema, diagramamos todas las fuerzas con la única, con algo nuevo que es añadir simplemente la fuerza de flotación, la fuerza boyante, es lo único nuevo nomás acá, y todo lo demás es dinámica. Bien, densidad del aire en estas condiciones, o por supuesto el aire exterior, 1.23 kilogramos por metro cúbico. Densidad del aire interior es lo que necesitamos saber. No, como nos dicen que apenas puede levantar los otros 3.200 newtons, entonces podemos suponer que ya están en equilibrio dinámico, es decir, las fuerzas ascendentes con las fuerzas descendentes, los pesos, están perfectamente equilibrados, de tal manera que lentamente sube hacia arriba, ¿no? Porque si tranquilamente lo subiría, rápidamente subiría arriba también, rápidamente ascendería. Bien, diagramando entonces las fuerzas. Tenemos ahí el peso de la envoltura, tenemos el peso de la canasta con todo el equipo y el peso de las personas con todo su equipo también para celebrar, ¿no? Y adicionalmente a esto tenemos la fuerza boyante, esa fuerza de flotación que es debido al aire caliente en el interior del globo, que es menos denso, ¿no? Eso es lo que se espera, por supuesto, ¿no?
Bien, entonces, y acá añadimos este peso también. Es el peso del aire caliente que está en el interior del globo, porque el aire caliente en el interior del globo tiene masa, tiene masa. Y si como tiene masa, interactúa con la gravedad, entonces también tiene su peso. Tenemos que considerarlo, ¿no? Tenemos que considerarlo. Muy bien. Entonces, todas esas son las fuerzas que tenemos en el sistema, en este sistema aislado. No todo lo que hemos aislado es el globo, el aire en el interior del globo, la canasta con todo el equipo y las personas con todo el equipo también para celebrar. Bien, como apenas lo sube, todas estas fuerzas están equilibradas, es decir, la sumatoria de estas fuerzas en el sistema, porque todas son verticales, esa sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Las fuerzas son todas las que hemos diagramado acá, las de arriba positivas y las de abajo negativas, ¿no? Entonces la única positiva es la fuerza boyante, la fuerza de flotación que es debido al aire caliente en el interior del globo, ¿no? Tenemos el peso de la envoltura del globo, el peso de la canasta con todo el equipo, los tanques de propano, etcétera, el peso de las personas con todo su equipo también, con todo su combustible, ¿no? Champán para celebrar, etcétera, y también el peso del aire caliente. Todas esas hacia abajo, negativas por eso. Bien, despejamos la fuerza boyante eh, y la densidad, bueno, perdón, la densidad del aire caliente lo despejamos, perdón, el peso del aire caliente está restando pasa a sumar al otro lado de la igualdad. Y esta masa, obviamente se trata del aire caliente, por la definición de densidad, esta masa es densidad por volumen. ¿De qué densidad se trataría? Densidad del aire caliente. Eso es justamente lo que buscamos, ¿no? Entonces, por la definición de densidad, esta masa, densidad por volumen, densidad del aire caliente, ¿no? Volumen del aire caliente en el interior del globo. La fuerza boyante, por definición, es densidad del fluido desplazado, en este caso, ¿qué se está desplazando? Gas-aire, porque si instantáneamente nosotros retiramos todo este globo de acá del si instantáneamente los retiramos de este espacio, vendría a ocupar gas atmosférico simplemente toda esa región, todo ese espacio que desocupa. Obviamente con retirarlo me refiero al globo y al aire caliente que está en su interior. Ya a todo eso me refiero con retirarlo instantáneamente de ahí. Ese vacío vendría a ocuparlo el gas aire atmosférico normal. ¿Okay? Bien, todos estos pesos lo dejamos así nomás porque esos valores nos dan, ¿no? El peso de la envoltura, el peso de la canasta con el equipo, con el combustible y el peso total de las personas, ¿no? Entonces, esos son conocidos, los dejamos ahí. Bien, en este caso, el volumen que estamos utilizando es el volumen del fluido desplazado, que sería el volumen de todo el globo, de todo el globo. En realidad, ese volumen también tendría que ver con el volumen de las personas y de las canastas, y de la canasta, y de todo el equipo que está allá abajo, ¿no? Eso también tiene que ver. Pero ese volumen es muy pequeñito, es muy pequeñito, y es muy pequeñito, y es prácticamente despreciable con el volumen de todo el globo aerostático. Entonces, es por eso que no es un dato relevante en este caso. Por eso no nos dan el volumen de las personas, no nos dan un dato, ¿no? El volumen de la canasta, no es un dato conocido, porque es irrelevante en este caso. Es muy pequeño, tanto que se puede despreciar. Casi no va a afectar nada en el resultado. Si nos dieran también, reemplazándolo acá, el resultado sería diferente en el tercero o cuarto decimal, lo demás sería lo mismo. Bien, donde este volumen, entonces ve, vamos a tomar el volumen de todo el globo, esta parte de acá, ¿no? Lo de abajo es prácticamente despreciable. Y ese mismo volumen es el del aire caliente, el mismo volumen tiene, ¿no? No confundir, este volumen V no es el de la envoltura, ¿no? Sino el volumen del fluido desalojado. Si retiramos este globo, por supuesto, al retirarlo, estaríamos retirando también ese aire caliente, ¿no? Entonces, al retirarlo, todo ese espacio dejaría que vendría a ocupar por el fluido gas atmosférico. Entonces, el volumen es volumen de todo el globo, más aire caliente, por supuesto, no solo de la envoltura. Y este volumen B es el volumen en el interior del globo de aire caliente, que son lo mismo, prácticamente son lo mismo, ¿no? Claro, seguramente la telita, la tela, la envoltura tendrá un cierto grosor, pero ese grosor es bien pequeño. El volumen del aire caliente en el interior es ligeramente menor a este volumen B, que es debido a todo el globo, ¿no? Más la tela más.
pero esa diferencia es bien pequeña porque la tela es bien delgada comparado con este volumen tan grande. Entonces podemos decir que son iguales también, ¿no? Son variables que poco o nada van a afectar en nuestros resultados. Bien, entonces despejamos la densidad del aire caliente, ¿no? El volumen porque pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Y reemplazamos los datos porque volumen también es un dato conocido. 2.200 metros cúbicos, si no me equivoco, el volumen del globo, ¿no? A ver, eso verificaremos. Sí, 2.200 metros cúbicos. Bien, el resultado de esa operación matemática, 0.96 kilogramos metros cúbicos, ¿no? Entonces, si tenemos este sistema, hay que calentar el aire en el interior del globo de tal forma que en su densidad sea 0.96 kilogramos metros cúbicos. Si esa densidad es un poquito mayor, no se va a levantar el globo, no se le va a levantar. Entonces, esta densidad necesita ser el aire caliente para que empiece a levantarse. Por supuesto, con menores densidades se levanta con mucha mayor facilidad, ¿no? Y eso es una experiencia que tiene el piloto también. Si ve descender el globo, es que el aire en el interior del globo se ha ido enfriando y se ha hecho más denso, entonces lo que hace es encender la llama, perdón, y calentar el aire caliente del interior para que vuelva a ascender y no se caigan, ¿no? Los pasajeros. ¿No? Básicamente es eso. Es bastante interesante también cómo funciona todo esto por Arquímedes nomás. Bien, preguntas respecto a este ejercicio o observaciones, jóvenes. Muy bien. Bien, entonces esos serían los ejercicios de fluidos jóvenes. Por supuesto, también vayan resolviendo por su parte más ejercicios para que puedan entrenar también, ¿no? No es suficiente con lo que hacemos en clase, por supuesto. Bien, ahora vamos a... Bien, la siguiente clase entramos a ondas mecánicas, pero antes de eso, hoy definiremos cuándo damos el examen de fluidos jóvenes, cuándo quieren dar, qué fecha sugieren. De acá a unas semanas, si están de acuerdo, jueves 10 de diciembre. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, está bien. Sí, Ya, creo que lo voy a hacer primero entonces. sí, está bien. Muy bien, entonces jueves 10 de diciembre el examen de fluidos jóvenes, ya en horario de clases. ¿No? El examen lo vamos a dar por Meet, ya deben estar conectados para que así les pueda advertir también sobre si ya va a ser hora y lo voy a cesar manualmente, lo voy a cesar el formulario para no tener los problemas que tuvimos en anteriores semestres, ¿no? Entonces, como lo vamos a hacer en Meet, camaritas y micrófonos activados, ¿ok, jóvenes? Para el día del examen. Entonces, esas previsiones adicionales más, tómenlo, ya, tomen esas previsiones para el día del examen, ¿ok? Muy bien, nos vemos entonces, jóvenes, el día lunes. Continuamos con ondas mecánicas. Chao, chao, hasta el lunes, jóvenes. Hasta luego, dije. Chao, chao. Hasta luego, dije.